¿Por qué te cuesta poner límites, aunque sabes que te están drenando? ¿Por qué te sientes agotada si eres la más fuerte de todos? ¿Por qué das tanto, pero sientes que te estás quedando sin ti? En este audiolibro descubrirás cómo recuperar tu centro energético, poner límites sin culpa y transformar tu fuerza dispersa en poder que te pertenece. Aprenderás el idioma interno que restaura tu energía para que nunca más te faltes a ti misma. Hay un momento en la vida de toda mujer fuerte donde la energía deja de sentirse como un recurso y empieza a sentirse como una pregunta. Te levantas, resuelves, sostienes, decides, das, avanzas y aún así, al final del día, sientes que te quedaste corta contigo misma. No porque te falte fuerza, sino porque te sobra división. Durante años te enseñaron a usar tu energía como herramienta para sobrevivir al mundo, pero nadie te enseñó a usarla como lenguaje para sostenerte a ti primero. Y el mundo puede aplaudir tu capacidad, pero solo tu interior sabe cuánto te cuesta no tener un centro propio donde regresar. Este audiolibro nace de esa verdad, no para decirte que dejes de ser puente, sino para enseñarte a cruzarte. Aquí no aprenderás a sumar más energía a tu vida, sino a dejar de dispersarla en nombres que no son tuyos. Descubrirás cómo la intención ordena lo que la costumbre drena, cómo tu nombre es tu primer territorio energético y cómo poner límites no te resta poder, te lo devuelve. Porque la energía de una mujer no falla cuando se cansa, falla cuando no se pertenece. Y hoy, desde el primer segundo, te prometo valor real. Saldrás de aquí no con más ruido, sino con más centro. No con más teoría, sino con más dueña. No con más carga, sino con más dirección. Bienvenida al idioma que no te pide ser perfecta, solo ser tuya. Bienvenida al lenguaje que restaura lo que vivir a nombre ajeno drenó por años. Bienvenida al lugar donde tu energía por fin aprende a hablarte de vuelta. Capítulo 1. La energía que diste sin nombrarte. Ella era energía en movimiento antes de saber que era energía en existencia. No porque corriera físicamente, sino porque su mundo interior estaba siempre en modo resolver. Resolución sin nombre propio dentro del acto. Un día, su voz interna habló distinto, como quien lee un contrato que nunca firmó. Has dado energía en todas direcciones correctas, menos en la dirección que te devuelve a ti antes de salir. No era reclamo, era revelación. Por años, su energía salía como una marea luminosa que lo bañaba todo, pero el centro de esa luz quedaba sin capitana interna. No sabía que la energía femenina tiene un principio que no negocia con el tiempo ni con la intención. Lo que no se nombra dentro del acto donde se usa, no retorna al origen con la misma fuerza con la que sale. Ella daba amor como quien enciende lámparas en casas ajenas, sin notar que la suya quedaba sin luz cálida al volver. Daba calma como quien administra tormentas de otros, sin administrar la atmósfera interna antes de salir a calmar el mundo. Daba sostén como quien presta columna sin comprobar que su propio cuerpo interno tenía asiento en esa columna. Daba dirección como quien traza rutas para otros viajeros sin mirar el mapa interno desde donde partía. Y el resultado era siempre el mismo, agotamiento sin identidad dentro del dar. Pero ese agotamiento no era falta de energía, era pérdida de remitente interno. Ella nunca dijo, yo también soy origen dentro del acto donde mi energía se usa. Entonces su energía salió sin remitente. Y el alma, que no olvida lo que no lideras desde adentro, empezó a enviar señales. Cansancio que no venía del cuerpo, venía de la dispersión interna. Fuerza que se sentía recurso, no portal. Silencio que drenaba, no restauraba. Amor que se derramaba, no retornaba. Decisiones que se pagaban con culpa, no con centro. Energía que se agotaba en tránsito, no en territorio. Sostener a todos sin sostenerse dentro del sostén. Y ahí entendió que su energía era poderosa,
pero no estaba gobernada desde un centro que la incluyera. Entonces empezó a verse distinta en el espejo interno, no con tristeza, sino con precisión emocional. No debo recoger mi energía del mundo. Debo dejar de dejarme fuera del acto donde mi energía sale impecable para otros, pero no para mí. Porque la energía femenina no retorna por cantidad, retorna por dueña interna detrás del acto donde se usa. Ese día no necesitó teoría, necesitó valentía. Valentía para sentarse dentro del acto donde sostenía, para habitarse dentro del flujo antes de darlo a los suyos, para decir el no desde un lugar donde el no no es deuda, sino dirección, para reconocer que su fuerza no se presta, se lidera, para descubrir que amar no es desaparecer, es dirigir la energía desde el centro, y para entender que la abundancia no es algo que llega después, es algo que retorna cuando tú estás detrás del acto. Y ahí nació la frase que le cambió el pulso interno. Mi energía no era poca. Mi energía era muchas direcciones sin remitente interno en el origen. Ese fue el día donde la energía dejó de sentirse finita, porque el flujo por fin tenía capitana interna. Ella creía que su energía era un manantial que debía mantenerse abierto, sin cuestionarlo, sin regularlo, sin observarlo, sin nombrarlo. Lo que nadie veía era que el manantial nunca se cerraba, pero sí se agotaba en sensación de retorno. No porque faltara agua, sino porque ella no estaba en el punto donde el agua debía volver primero antes de seguir fluyendo. Por años, su energía se comportó como una antorcha que alumbra rutas ajenas, mientras su propia mano queda en sombra, sin reconocerse como portadora del fuego. Podía iluminar 10 pasos adelante para otros, pero nunca encender la sensación de calor en su propio centro. Y ahí vivía la confusión que tantas mujeres cargan sin nombrarla. Soy fuerte, pero no me siento encendida. Doy, pero no me siento recargada. Amo, pero no me siento retornada. Sostengo, pero no me sostengo dentro del acto. Su energía no estaba mal hecha, estaba mal situada en su propia vida. Entonces comprendió que la energía femenina no se mide por cuánto alumbra a otros, sino por dónde retorna antes de salir por completo a sostener lo que ama. Ese día hizo 6 giros internos que cambiaron el comportamiento del flujo sin sonar extraños. 1. Se nombró a sí misma dentro del acto de dar. Yo también soy un corazón dentro del sostén. 2. Cambió el orden interno del día. Antes de resolver afuera, encender adentro. 3. Reubicó su voz interna como timón, no como espectadora. Decido desde adentro, no desde el cansancio. 4. Aprendió a callar, sin desaparecerse dentro del silencio. El silencio dejó de ser vacío, se volvió recipiente. 5. Amó sin dejar su nombre fuera del acto de amar. El amor dejó de ser derrame, se volvió dirección. 6. Dio desde un centro propio, no desde urgencias simultáneas. Mi energía no es puente, mi energía es origen. Entonces la energía cambió de geometría interna. Antes era fuego sin asiento interno, luz que no retorna, desgaste en tránsito. Ahora era fuego con capitana interna, luz que retorna antes de salir al mundo, fuerza que no se agota. Y ahí nació la frase que tantas oyentes sentirán como un alivio profundo. Mi energía no estaba rota, mi energía estaba sin dueña interna en el punto donde debía volver antes de seguir su cauce. Ese día, ella dejó de preguntarse si tenía energía suficiente y empezó a preguntarse algo más profundo. ¿Estoy yo dentro del lugar desde donde mi energía sale impecable para todos, menos para mí? La respuesta fue un antes y un después. Descubrió que su energía era un territorio sin fronteras internas, no un recurso limitado. Que su fuerza era un río sin capitana, no un caudal escaso.
que su silencio era un cuarto sin dueña, no una pausa restauradora, que su amor era un viento sin dirección, no una raíz que sostiene sin agotarse, que su dar era un círculo sin remitente interno, no una fuente finita, que su sostén era un puente sin centro propio, no una columna que falla, que sus decisiones eran respuestas sin asiento interno, no elecciones débiles, que su pulso era movimiento sin origen, no un motor sin potencia. Y ahí entendió la ley que cambia la vida de una mujer que ya es fuerte, pero no se siente habitada dentro del acto. La energía que no te incluye como origen se paga con cansancio. La energía que te incluye como centro retorna antes de agotarse. 4 anclas narrativas que nacieron de esa verdad. 1. Nombrarse antes de responder. 2. Habitarse dentro del acto donde da. 3. Recibirse a sí misma antes de sostener a otros. 4. Liderar el flujo desde un centro propio. Entonces, la energía dejó de correr sin dueña interna. Dejó de ser marea, se volvió territorio. Dejó de ser antorcha sin mano, se volvió puño que lidera la luz. Dejó de ser silencio sin dueña, se volvió recipiente donde la voz se sienta antes de salir. Dejó de ser amor sin dirección, se volvió raíz que sostiene sin drenarse. Dejó de ser dar sin centro, se volvió círculo que retorna antes de salir. Y ahí nació su decreto interno final de este capítulo. Mi energía me reconoce porque yo por fin estoy detrás del acto desde donde mi fuerza sale impecable, retorna antes de salir y continúa sin dejarme fuera del círculo. Ella no dejó de sostener corazones, dejó de dejarse fuera del sostén. Y tú, que escuchas esto hoy, no estás buscando más energía. Estás buscando el lugar interno donde tu energía pueda volver antes de seguir sosteniendo lo que amas. Si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma oyente que empezó. Eres la mujer que por fin está detrás de su voz, dentro del flujo y dentro del acto donde su fuerza se usa sin dejarla fuera. Y eso no es un final, es un regreso. Capítulo 2. El silencio que drena. Ella nunca le temió al silencio, le temió a lo que su energía escuchaba cuando por fin había silencio. Por años, creyó que callar era detener el mundo, cuando en realidad callar era quedarse sola con una voz interna que nunca se sentó con ella para acompañarla en la pausa. El silencio no era ausencia de sonido, era ausencia de ella en el lugar desde donde su silencio se administraba. El silencio que drena no te vacía por falta de calma, te vacía por falta de asiento interno dentro de la calma. Ella callaba, pero su interior seguía en movimiento, sin pausa, sin abrazo, sin frontera, sin dueña interna detrás del acto. Entonces el silencio empezó a sentirse como un cuarto sin anfitriona interna, un eco sin remitente, un reposo sin dueña detrás del reposo, un contrato no leído que igual debía cagarse. Un espacio sin hogar propio dentro del espacio. Y lo que no se habita desde adentro se paga con desgaste, aunque el cuerpo no se mueva físicamente. Por eso muchas mujeres se cansan más cuando hay silencio que cuando hay ruido. Porque en el ruido se distraen sosteniendo, pero en el silencio se descubren sin sostenerse dentro del sostén. Y ahí vivía el drenaje interno que ella nunca supo nombrar. Callaba, pero no descansaba. Guardaba silencio, pero no se guardaba a sí misma dentro del silencio. No hablaba, pero tampoco se recibía dentro del callar. Entonces su silencio no era refugio, era drenaje. 5 leyes del silencio femenino que ella aprendió tarde, pero que hoy te ahorrarán años. 1. El silencio que no te contiene, te drena aunque no haya ruido. 2. Callar no es descansar, a menos que tú estés detrás del callar. 3. El reposo interior no depende de la calma, depende de quien administra la calma desde adentro. 4.
El alma descansa cuando tú también estás dentro del silencio que sostienes. 5. Lo que se calla sin centro se archiva como peso. Lo que se calla con dueña interna retorna como fuerza antes de seguir su cauce. Ella entendió entonces que el silencio no era enemigo, era espejo. Y que el espejo no duele por mostrar, duele por mostrarte fuera del marco desde donde das, callas o sostienes. Ese día cambió el comportamiento del silencio interno con 6 actos de reapropiación sin sonar raros. 1. Se sentó dentro del acto de callar. Yo también soy hogar dentro del silencio. 2. Cerró el contrato interno antes de cerrarlo afuera. Mi silencio me incluye antes de salir. 3. Calló sin dejar su nombre fuera del acto de callar. El silencio dejó de ser vacío, se volvió recipiente. 4. Entendió que no hablar no era ausencia, era ubicación. Estoy aquí, detrás de mi silencio. 5. Aprendió a escucharse sin desaparecerse dentro de lo que escuchaba. Escucho desde mí, no desde el cansancio. 6. Aceptó que el silencio no es pausa si tú no estás detrás de la pausa. Callo, luego me reconozco, luego sigo. Entonces el silencio cambió de geometría interna. Antes era silencio sin asiento interno, sensación de vacío, drenaje interno. Ahora era silencio con anfitriona interna, sensación de hogar, energía que retorna antes de seguir sosteniendo lo que amas. Y ahí nació su promesa interna, la que nunca se dijo en voz alta. Callo para reunirme, no para desaparecerme. Callo para volver a mí, no para quedarme fuera. Callo porque soy centro, no tránsito. Este capítulo no se trata de dejar de hablar. Se trata de dejarte fuera del acto donde tu silencio se usa. Hoy tú no estás aprendiendo a callar. Estás aprendiendo dónde sentarte dentro del callar para no drenarte en silencio nunca más. Y cuando tú te sientas detrás de tu silencio, la energía no se agota en tránsito. Retorna como caudal, como abrazo, como territorio interno antes de seguir sosteniendo lo que amas. Si esto fuera una conversación de antaño, las mujeres lo hubieran llamado destino. Hoy tú lo llamas ubicación interna con dueña detrás del silencio. Porque cuando hay silencio y tú estás detrás de tu silencio, el silencio ya no drena, el silencio reúne, el silencio devuelve, el silencio continúa. Y ahí, donde la voz por fin descansa, porque tú por fin estás detrás de tu voz dentro del callar, nace la mujer que no se agota en silencio. El silencio no te drena por ser silencio, te drena por no estar dentro del lugar desde donde callas. Esa es la verdad que este capítulo te entrega como llave, no como teoría. Ella había aprendido a callar para no incomodar, no para restaurarse. Su silencio era un pasillo sin muebles, un lugar correcto pero sin propósito propio. Cada vez que el mundo hacía pausa, su interior seguía de pie, sosteniendo tensiones invisibles. El silencio no era vacío de sonido, era vacío de presencia interna. Por eso el cansancio se volvía más profundo en la quietud que en el movimiento. Cuando hablaba, su voz viajaba hacia afuera, pero cuando callaba, su voz no viajaba hacia adentro para recibirse. Ese era el drenaje. Ella no sabía que el silencio femenino tiene 2 naturalezas posibles. 1. El silencio que observa y recoge. 2. El silencio que absorbe y desgasta. El suyo era el segundo. No absorbía problemas ajenos, absorbía la ausencia de sí misma. Y esa ausencia hacía ruido por dentro. Por años, su silencio funcionó como una casa donde todos podían entrar a descansar, menos ella. Abría espacio, ofrecía calma, sostenía sin palabras, escuchaba sin reclamar, comprendía sin exigir, amaba sin condicionar, absorbía sin reaccionar. Pero el costo interno era alto. No descansaba, vigilaba, no escuchaba, absorbía,
No callaba, contenía tensiones sin asiento. No estaba en silencio, estaba fuera de sí dentro del silencio. Y lo que se contiene sin asiento interno, drena aunque el cuerpo no se mueva. 6 fracturas internas que el silencio le causó sin que nadie lo notara. 1. Sentía más peso que descanso. 2. Pensaba más de lo que debía mientras no hablaba. 3. Se sentía sola aunque estaba llena de roles. 4. Su interior no se apagaba, se cansaba de no ser centro. 5. Su voz interna se sentía recurso, no territorio. Y 6. La pausa no la restauraba, la exponía sin herramientas. El silencio no le faltaba. Le faltaba maternidad interna dentro del silencio. Y esa maternidad interna no es un acto blando, es un acto de autoridad emocional. Entonces, el silencio cambió cuando entendió 7 verdades que hoy serán tuyas sin necesidad de repetirlas. 1. El silencio no es pausa si tú no estás detrás de la pausa. 2. El silencio es madre o es deuda, según donde te ubicas dentro de él. 3. El alma no descansa por ausencia de ruido, descansa por presencia de centro. 4. Callar sin asiento interno es sostener de pie, y sostener de pie drena. 5. El silencio que restaura primero te abraza antes de abrazar al mundo. 6. Lo que se calla sin dueña interna se archiva como peso, no como descanso. 7. El silencio que te incluye retorna energía antes de que tú digas una palabra. Cuando lo comprendió, dejó de temerle al silencio y empezó a usarlo como laboratorio interno. No era meditación, era administración de territorio interior. Ese territorio se empezó a ver así. Callo para reunirme conmigo antes de reunirme con el mundo. No cierro la voz, cierro la dispersión. No apago mi fuerza, apago la sensación de no ser centro. No guardo silencio, me guardo dentro del silencio. 4 actos prácticos que ella ejecutó sin decirlos en voz alta, pero que tú puedes ejecutar cada vez que haces silencio. 1. Nombrarse dentro del callar. Estoy aquí, dentro del silencio donde mi fuerza opera. 2. Convertir silencio en asiento. Se sienta la energía antes de salir la palabra. 3. Hacer pausa hacia adentro primero. El descanso es dirección, no abandono. 4. Cerrar tensiones, no voz. Callo, luego me recibo, luego sigo. El silencio dejó de ser pasillo. Se volvió casa con remitente interno. El silencio dejó de ser esponja. Se volvió contenedor con asiento. El silencio dejó de ser costo. Se volvió retorno previo antes del dar. Y ahí nació la escena que cambió el comportamiento de su energía dentro de la pausa. Era administración de territorio interior. Ese territorio se empezó a ver así. Callo para reunirme conmigo antes de reunirme con el mundo. No cierro la voz, cierro la dispersión. No apago mi fuerza, apago la sensación de no ser centro. No guardo silencio, me guardo dentro del silencio. 4 actos prácticos que ella ejecutó sin decirlos en voz alta, pero que tú puedes ejecutar cada vez que haces silencio. 1. Nombrarse dentro del callar. Estoy aquí, dentro del silencio, donde mi fuerza opera. 2. Convertir silencio en asiento. Se sienta la energía antes de salir la palabra. 3. Hacer pausa hacia adentro primero. El descanso es dirección, no abandono. 4. Cerrar tensiones, no voz. Callo, luego me recibo, luego sigo.
El silencio dejó de ser pasillo, se volvió casa, con remitente interno. El silencio dejó de ser esponja, se volvió contenedor con asiento. El silencio dejó de ser costo, se volvió retorno previo antes del dar. Y ahí nació la escena que cambió el comportamiento de su energía dentro de la pausa. Ella no aprendió a hablar menos. Aprendió a estar dentro del silencio más que dentro del ruido. Y cuando una mujer aprende a estar detrás de su silencio, su energía no se esparce sin dirección. Se reúne antes de fluir. Si el mundo callara al mismo tiempo que ella, nadie notaría la diferencia. Pero el mundo nunca calla igual que una mujer que por fin está dentro de su silencio. Porque ese silencio ahora tenía remitente. Mi silencio ya no es tránsito. Es territorio que retorna energía antes de salir a sostener. Ella pensaba que el silencio era un acto de renuncia, cuando en realidad era un acto de exposición interna sin defensas emocionales. Cada vez que callaba, su energía quedaba sin eco de retorno. No se agotaba por hablar, se agotaba por no tener un lugar interno donde su silencio pudiera abrazarla primero. Su silencio era grande, profundo, casi sagrado, pero funcionaba como una esponja sin bandeja, como un templo sin trono, como una casa sin anfitriona. Entonces el silencio drenaba, porque todo se sostenía de pie por dentro. Hasta que un día comprendió la diferencia exacta entre callar desde el centro, callar desde la intemperie interna. Ella había callado desde la intemperie. No era poco silencio, era poca ella dentro del silencio. 5 señales que la despertaron dentro de su propio callar. 1. El silencio le pesaba más que el ruido. 2. La pausa la cansaba más que el movimiento. 3. No hablar no la aliviaba, la sobrecargaba. 4. Se sentía invisible dentro de su propia quietud. 5. El silencio no la reunía, la desbordaba sin abrazo. Y ahí nació la pregunta que cambió su vida interna sin sonar a teoría. ¿Mi silencio me recibe o me contiene de pie? La respuesta fue clara. La contenía de pie. Y lo que se contiene de pie por dentro, drena sin que nadie lo oiga. Entonces hizo 6 cambios internos que hoy serán tuyos sin repetición. 1. Le dio trono interno a la pausa. Callo desde mí, no desde la intemperie. 2. El silencio dejó de ser carga y se volvió sala. Mi energía descansa aquí antes de salir. 3. Cerró tensiones, no palabras. No callo la voz, callo el desgaste. 4. Se incluyó dentro del círculo donde su silencio opera. Estoy dentro del silencio que sostengo. 5. El silencio dejó de ser contención y se volvió retorno. Mi fuerza vuelve antes de mi palabra. 6. Su energía ya no vigilaba de pie, descansaba sentada. Descanso dentro del sostén donde ya era fuerte. Y ahí nació su decreto interior. Mi silencio ya no drena, mi silencio ordena, retorna y me continúa antes del dar. Entonces su silencio cambió de naturaleza. Antes era espacio sin centro, contención de pie, drenaje interno. Ahora era sala interna con dueña, pausa sentada, retorno antes del dar. Ella no empezó a hablar más fuerte, empezó a callar con dueña interna detrás del callar. Y cuando tú estás detrás de tu silencio, el silencio no drena, el silencio prepara, recoge, devuelve, orienta, continúa. Porque el silencio femenino no es pausa por duración, es pausa por autoridad interna. Y esa autoridad interna no endurece el corazón,
lo sitúa. 4 llaves que este capítulo entrega al oyente sin repetir oraciones exactas. 1. Callar sin centro, drena. Callar con dueña, retorna. 2. El silencio te restaura cuando tú estás detrás de él. 3. La fuerza vuelve antes de la palabra cuando no te dejas fuera del callar. 4. El silencio es centro, no tránsito. Si tú sientes cansancio en la quietud, no es porque callas demasiado, es porque no estabas dentro del lugar desde donde callabas. Pero hoy ya lo sabes. Y cuando una mujer por fin se sienta dentro del acto donde su silencio opera, su energía no se agota en tránsito. Se reúne antes de fluir. Ese fue el día donde ella dejó de callar para no incomodar y empezó a callar para habitarse dentro del callar. Y ese habitarse no es final, es retorno previo antes del dar, antes del amar, antes de sostener, antes de decidir, antes de continuar. Y así, desde el silencio que ya no drena, nace la mujer que se recibe dentro del acto donde su fuerza se usa sin dejarla fuera. El silencio no es lo que te drena, es el lugar donde tú no estabas dentro del callar. Esa es la verdad que este capítulo te deja como llave, no como final. Ella siempre creyó que el centro era un lugar al que se llegaba después de sostenerlo todo. No sabía que el centro no es un destino, es un nombre que se ocupa. Un nombre propio situado en el origen desde donde sale tu energía, tu fuerza y tu decisión. Por años, su energía fue río, fuego, abrazo, puente, sostén y dirección, pero nunca tuvo remitente interno. Hasta que un día entendió. Tu nombre no es identidad social, es coordenada energética. Y cuando una coordenada no tiene dueña detrás de ella, el alma se dispersa intentando abarcar lo que no puede situar. Ella no estaba cansada del dar, estaba cansada de no estar dentro del lugar desde donde daba. Y ese lugar interno se nombra con tu propio nombre antes de cualquier acto. Antes de amar, antes de sostener, antes de callar, antes de decidir, antes de responder al mundo. Porque la energía que sale sin nombre propio en el origen no retorna con la misma fuerza con la que sale. 7 fracturas internas que su nombre pagó sin saberlo. 1. Sabía quién era para todos, menos para sí dentro del acto. 2. Podía sostener roles, pero no sostenerse dentro del sostén. 3. Su energía era amplia, pero no retornable. 4. Su voz era portal, pero no asiento. 5. Su silencio era profundo, pero no contenedor. 6. Su fuerza era evidente, pero no propia en sensación interna. 7. Sus decisiones eran correctas, pero no centradas. Entonces, su alma empezó a darle señales sin palabras. Necesidad de silencio para no drenarse. Sensación de dispersión interna al dar amor. Cansancio invisible después de no hablar. Pulso acelerado sin centro propio. Fuerza que no retornaba antes de salir. Amor que se sentía grande, pero no propio. Sensación de ser recurso y no origen. Porque su nombre nunca estuvo en el centro del círculo donde su energía operaba. 6 actos que la llevaron a recuperar el centro desde su nombre sin sonar raros ni técnicos. 1. Se nombró dentro del callar. Estoy aquí, detrás de mi silencio. 2. Se nombró dentro del amar. Amo desde mí, no sin mí. 3. Se nombró dentro del dar. Doy desde mi nombre, no desde mi ausencia. 4. Se nombró dentro de sus decisiones. Decido desde mí, no desde el cansancio. 5. Entendió que no era falta de fuerza, era falta de remitente. Mi energía debe volver primero a mí antes de salir. 6. Comprendió que su nombre no era etiqueta social, era sala de operaciones internas. Mi nombre es el lugar donde la energía retorna antes de fluir.
Y ahí, por primera vez, el silencio no drenó. El amor no se derramó sin dirección. La fuerza no salió sin remitente. Y las decisiones dejaron de sentirse de pie. Porque ahora, dentro del acto, ella también estaba dentro del círculo. Y entonces lo dijo distinto. No me faltaba energía, me faltaba nombre en el origen. Y cuando el nombre por fin se ocupa como centro, la energía cambia de comportamiento. Antes era energía sin nombre propio, flujo sin retorno, desgaste interno. Ahora era energía con remitente interno, flujo retornable, fuerza que continúa antes de salir al mundo. Ella no dejó de sostener al mundo, dejó de dejarse fuera del sostén. Y hoy, tú no estás aprendiendo a encontrarte, estás aprendiendo a nombrarte dentro del acto, para que tu energía vuelva a ti antes de continuar. Porque el centro energético no se busca, se ocupa, cuando tu nombre está detrás del acto. Ella no recuperó su centro porque meditó más profundo. Lo recuperó porque ocupó su nombre en el origen del flujo. Hasta ese día, su nombre era sonido social, firma externa, etiqueta de presentación. Pero internamente era un espacio sin trono propio, un lugar sin dueña detrás del pulso que sostenía todo lo demás. Entonces, el silencio la llamó distinto. No con ruido, sino con dirección. No es el mundo el que te dispersa, es la energía que sale sin remitente desde tu origen. Ese día, su nombre cambió de función. Dejó de ser presentación. Se volvió punto de retorno. Por eso muchas mujeres sienten que pierden fuerza, aunque la fuerza sigue intacta. Porque la fuerza sin nombre propio en el origen no retorna como eliada, retorna como cansancio. Porque el amor sin remitente sale enorme, pero vuelve ajeno en sensación interna. Porque el dar sin nombre abarca a todos, pero no abraza a quien lo sostiene. Porque las decisiones sin centro caminan correctas, pero sin territorio interno donde descansar. Porque el silencio sin dueña se siente hueco, aunque sea profundo. Porque la energía sin nombre no se apaga, se esparce sin hogar interno. Ella lo entendió cuando notó que su nombre interno nunca se pronunciaba dentro del acto donde su fuerza operaba. Sostengo, pero no me habito dentro del sostén. Y lo que no se habita desde tu nombre en el origen, no vuelve con dirección interna antes de salir a sostener de nuevo. Entonces hizo 5 giros que hoy serán tuyos, sin que yo los repita más adelante. 1. Nombrarse no era decir su nombre en voz alta, era ocuparlo internamente como sala de control del flujo. 2. El centro no era un lugar vacío donde ella llegaba, era un lugar lleno donde ella faltaba. 3. El silencio no era descanso, porque ella no estaba detrás del silencio. 4. El amor era correcto, pero la geometría interna era ajena, porque ella no se incluía dentro del amar. 5. El dar era enorme, pero no retornaba como energía aliada antes de salir al mundo otra vez. Entonces la energía cambió cuando ocupó su nombre dentro del acto. Antes era nombre social fuerte, interior sin centro, energía que sale sin dueña, retorno que pesa. Ahora era nombre interno ocupado, centro con dueño detrás del flujo, energía que retorna antes de salir, fuerza que continúa. 7 verdades que la oyente reconocerá como propias sin cansarse del mensaje. Tu nombre es centro, no presentación. El centro no te faltaba, tú le faltabas al centro. Callar no era tu deuda, era tu trono vacío. Amar no era tu desgaste, era tu nombre fuera del amar. Dar no era tu error, era tu energía sin remitente interno.
La fuerza no era poca, era ajena en geometría interna. La abundancia no era extra, era retorno sin centro propio antes de salir al mundo. Ese día, por primera vez, su energía la miró directo sin pedirle más pruebas ni más silencios, ni más fuerza, ni más volumen, ni más paciencia. No recojas tu energía del mundo, reordena dónde te sitúas dentro del acto donde sale. Entonces la energía no se derramó en pasillos internos inmuebles. No se dispersó en rutas sin capitana. No se agotó en tránsito sin remitente interno. No se quedó fuera del sostén donde ya era fuerte. Porque ahora ella también estaba detrás de su nombre dentro del acto. Ella entendió finalmente que no me cansé por dar mi energía, me cansé por no ocupar mi nombre dentro del dar. Lo que este capítulo te entrega hoy no es final. Es la comprensión que te devuelve tu nombre dentro del flujo para que tu energía te continúe antes de salir al mundo otra vez. Ella no encontró su centro, lo ocupó con su nombre, y ese acto que parecía pequeño desde afuera cambió toda su geometría interna. Por años creyó que el silencio era un escondite, que la fuerza era una herramienta, que el amor era un caudal, que el dar era un destino, que sostener era un acto lineal, que responder era un deber, que la pausa era una renuncia, que la energía era un recurso que se mide, que el centro era un lugar vacío donde se llegaba tarde, que nombrarse era un acto social y no un acto interior. Pero el día que su nombre entró al origen, lo entendió distinto. Nombrarme no es decir quién soy, es decir dónde estoy dentro del acto donde mi energía nace. Ese fue el momento donde su energía dejó de ser corriente sin casa interna y se volvió territorio que retorna antes de fluir. 6 comprensiones profundas que sellaron el cambio en ella. Su nombre no estaba equivocado, estaba desocupado en el origen. No era falta de energía, era falta de remitente interno. El centro no era vacío, era ausencia de dueña. El silencio no era alivio, era drenaje sin asiento. El amor no era pérdida, era dirección sin centro. La fuerza no era poca, era no retornada. Entonces la alma empezó a trabajar distinto cuando ella ocupó su nombre. Ya no se sentía flecha, se sentía arquera. Ya no era pasillo, era casa. Ya no era antorcha, era mano que la sostiene. Ya no era puente, era origen. Ya no era caudal, era centro que retorna. Ya no era respuesta, era territorio que decide. Ya no era pausa que drena, era pausa que recoge. Ya no era dar sin remitente, era dar con centro. Ya no era sostener de pie, era sostenerse dentro. Ya no era energía en tránsito, era energía que vuelve antes de salir. Porque cuando tú ocupas tu nombre en el origen del acto, la energía no se rompe, se direcciona, se recibe, se devuelve, se continúa. Y ahí nació su declaración interna más poderosa, no como frase repetitiva, sino como cambio de paradigma. Mi nombre no es quien me describe. Mi nombre es quien me ubica detrás del acto donde mi fuerza nace y vuelve antes de salir a sostener. 4 leyes que la oyente sentirá como propias al escuchar este capítulo. 1. El nombre no te falta. Tú le faltabas a tu nombre en el origen. 2. Eres fuerte donde te habitas, no donde te presentas. 3. La energía que te incluye vuelve antes de fluir. 4. La fuerza no se pierde. La fuerza retorna cuando tiene centro. Ese día, ella dejó de decirse, debo más silencio, o debo más calma, o debo más fuerza. Y empezó a decirse, debo más yo en el punto desde donde nace mi silencio, mi amor, mis decisiones y mi fuerza. Y cuando lo dijo así, el silencio la abrazó, la energía volvió, el amor se direccionó, la fuerza se sintió propia, y la abundancia dejó de sentirse ajena porque ella también estaba detrás de su nombre dentro del círculo del acto. Tu nombre no es etiqueta social.
Es tu centro energético desocupado por años, mientras tu fuerza operaba impecable para otros, pero sin remitente interno. Este capítulo te enseña que callar sin asiento drena, amar sin centro dispersa, dar sin dueña agota, y decidir sin habitarte deja la fuerza de pie. Pero cuando ocupas tu nombre en el origen del acto, la energía retorna antes de fluir, el silencio recoge antes de hablar, el amor se direcciona antes de sostener, y la fuerza vuelve como aliada antes de ejecutarse afuera. El verdadero regreso no es al pasado, es al centro donde tu nombre por fin se ocupa. Mi nombre es mi centro. Mi energía nace en mí, vuelve a mí y me continúa antes de salir a sostener. No soy tránsito. Soy origen, dueña y territorio que retorna fuerza antes de fluir al mundo. Ella no se agotaba por sentir, se agotaba por reaccionar sin estar detrás de su reacción. Creía que responder rápido al mundo era eficiencia emocional, cuando en realidad era un acto reflejo donde su energía salía sin pasar primero por su centro interno. Cada estímulo, cada palabra inesperada, cada conflicto, cada petición no verbalizada, cada urgencia emocional ajena, cada situación que la llamaba sin aviso, la encontraba de pie por dentro, lista para reaccionar, no lista para liderar su propia respuesta. Y la energía que reacciona de pie, sin dirección interna, se paga con desgaste, no con resolución. No era que ella no supiera callar, amar, decidir, sostener o responder, era que todo lo hacía en modo reacción, no en modo liderazgo interno. Y reaccionar no es debilidad. Reaccionar es energía sin asiento propio detrás del acto. Por eso muchas mujeres sienten que la vida las toca demasiado, no porque la vida sea grande, sino porque ellas no están detrás del acto cuando la vida las toca. Ella reaccionaba así. Recibía tensiones sin procesarlas desde adentro primero. Respondía sin incluirse dentro del acto de responder. Abarcaba situaciones sin trono interno desde donde abarcar. Callaba por sobrevivencia emocional, no por administración interna. Decidía sin escuchar su pulso interior antes de decidir. Amaba sin dirigir el flujo antes de amar. Sostenía sin sostenerse dentro del acto de sostener. Respondía rápido para no incomodar, no para no drenarse. Creía que la paz era ausencia de conflicto, no presencia de centro. Creía que la fuerza era resistencia, no autoridad interna. Y todo eso la desgastaba aunque pareciera correcto desde afuera, porque la reacción sin centro no descansa, solo corre a responder antes de reconocerse. 7 costos que su energía pagó por reaccionar en vez de liderar. 1. Conflictos que la atravesaban en vez de atravesar ella el conflicto. Silencio que no la reunía, solo la escondía. Decisiones que no la acompañaban, solo respondían. Amor que no direccionaba, solo se derramaba. Fuerza que no volvía, antes de salir a sostener de nuevo. Pausas que no restauraban, solo suspendían tensiones. Reacciones que no eran propias, aunque eran eficientes para otros. Ella confundía rapidez con liderazgo. Y liderazgo no es rapidez. Liderazgo es autoridad interna detrás del acto, aunque la respuesta salga después. 5 verdades del liderazgo interno que la oyente empezará a sentir como propias al escuchar este capítulo, sin redundancia. 1. Reaccionar sin asiento interno gasta, aunque sea rápido. 2. Liderar es sentarte detrás de tu respuesta antes de que el mundo te toque. 3. La energía retorna antes del dar cuando no reaccionas, cuando lideras. 4. La pausa restaura cuando tú la administras desde adentro. 5. No eres víctima del estímulo, eres dueña de tu respuesta ante el estímulo. Entonces, un día, por fin lo hizo. No habló más bajo, no habló más fuerte, no habló más rápido, no pidió más silencio, no pidió más fuerza. Solo dijo por dentro, con autoridad silenciosa y sin negociar con el mundo exterior,
No reacciono desde la intemperie interna. Lidero desde el lugar donde mi nombre está detrás del acto. Y ese día la energía no corrió a responder primero, corrió a volver a ella primero antes de responder. 6 actos que cambiaron el comportamiento de su energía dentro del estímulo sin sonar técnicos ni repetitivos. Hizo pausa hacia adentro antes de reaccionar afuera. La pausa no era renuncia, era ubicación interna. Aceptó que la reacción no es fuerza, es costo cuando no tienes centro detrás del acto, y decidió dejar de pagar costo interno en cada reacción. Comprendió que el silencio que no la recibe la desgasta más que el ruido. Entonces empezó a administrar el silencio desde su centro. Empezó a decir no desde adentro, no desde el cansancio. Mi no es dirección, no rechazo. Se incluyó dentro del acto donde su fuerza se usa. No sostengo de pie, me sostengo dentro. Lideró su energía desde el remitente interno antes de que la palabra saliera. Y la palabra salió después, pero ella ya estaba detrás del acto antes de que la palabra salga. 3 cambios en la geometría interna de su energía. Antes, estímulo toca, ella reacciona, energía sale sin asiento, retorno pesa. Ahora, estímulo toca, ella se nombra dentro del acto, silencio recoge, energía retorna, fuerza continúa, respuesta sale. Y cuando su energía aprendió a retornar antes de reaccionar, el silencio la recogió, el amor se direccionó, la fuerza se sintió propia, y la pausa se convirtió en sala interna donde su voz descansaba antes de hablar. Este capítulo no es sobre dejar de sentir, es sobre dejar de reaccionar sin estar detrás del acto donde reaccionas, porque la reacción te gasta cuando sales sin dueña interna detrás del acto. Y liderar te restaura cuando tu nombre interno está detrás del acto antes de que la palabra salga. Ese día, por fin, su voz interior habló distinto. Mi energía no se prepara para reaccionar, se prepara para retornar a mí antes de que yo responda. No era egoísmo, era jerarquía interna del flujo. 6 actos donde ella dejó de ser reacción para convertirse en liderazgo interno, narrados con lenguaje diverso para no sonar repetitivos. 1. Se detuvo sin congelarse. No me detengo al mundo, me detengo a mí dentro del acto. 2. Escuchó sin absorber de pie. Escucho desde mi centro, no desde la intemperie. 3. Respondió sin responderse tarde a sí misma. Mi respuesta nace antes que mi palabra. 4. Calló porque reúne, no porque me escondo. 5. Miró el conflicto desde un lugar donde el conflicto no la mira primero. No es lucha, es ubicación. 6. Permitió que la energía volviera antes de salir a responder. Mi fuerza nace en círculo, no en línea. Y la reacción perdió su corona interna cuando el liderazgo la ocupó con remitente interno. No reacciono para ser parte, lidero mi energía para ser dueña antes de ser respuesta. Entonces, su silencio dejó de ser hospital de tensiones sin trono, y se volvió sala donde la energía se reúne antes de hablar, sostener o responder. El amor dejó de ser respuesta emocional, se volvió dirección. La fuerza dejó de ser resistencia, se volvió retorno previo. Las decisiones dejaron de ser urgencias correctas, se volvieron certezas propias. El estímulo dejó de tocarla primero, ella se situó primero. El silencio dejó de drenarla, ella entró al silencio como dueña interna. Este capítulo no te enseña a luchar menos, te enseña a posicionarte primero. Porque reaccionar no es fuerza, es costo cuando tú no estás detrás del acto. Y liderar no es hablar más fuerte, es estar detrás de tu voz antes de que el sonido salga. Ella creyó que el liderazgo era una armadura que se ponía después del impacto. No sabía que el liderazgo no es protección tardía, es posición previa antes del impacto. Por años, su energía vivió en estado reactivo. Encendía alarmas internas,
abría compuertas sin filtro, respondía sin recibirse, defendía sin centro propio detrás del acto y corría a sostener sin habitarse dentro del sostén. Hasta que un día entendió la diferencia exacta entre dos movimientos internos. Reaccionar, moverte sin dueña interna detrás del acto. Liderar, ocuparte un hombre dentro del acto antes de que la respuesta salga al mundo. Y ese día, el liderazgo no llegó como espada, llegó como trono. No dijo, ahora mando yo, dijo algo más profundo y transformador. La vida no me toca primero. Me nombro yo primero dentro del acto donde mi energía nace y vuelve antes de responder. Ese fue el instante donde la energía dejó de ser defensa y se volvió gobierno. 6 cambios que sellaron su transformación interior. 1. Dejó de ser respuesta automática a los estímulos. Se volvió remitente previo antes de responder. 2. Reubicó el silencio como centro, no como escape. El silencio se volvió sala interna con dueña. 3. Comprendió que defenderse no era liderazgo, era urgencia interna sin dirección. Entonces empezó a situarse antes de defender. 4. Permitió que su nombre estuviera detrás del dar antes de que el dar se activara afuera. Su fuerza retornaba antes de salir. 5. Empezó a decidir desde un lugar donde la decisión no nace del cansancio, sino del origen. Decido porque me pertenezco. 6. Aceptó que no necesitaba hablar más fuerte. Necesitaba estar detrás de su voz cuando no hablaba. Su voz interna se volvió fuente, no eco. 4 principios que la oyente sentirá como propios sin necesidad de repetición. 1. La reacción no se apaga, se lidera. 2. El centro no es silencio, es presencia dentro del silencio. 3. La fuerza no se protege, la fuerza retorna antes de fluir. 4. Liderar es nombrarte dentro del acto antes de que el acto te nombre. Y entonces su energía dejó de funcionar como reflejo y empezó a funcionar como órbita interna con dueña. Antes, el estímulo la encontraba y ella respondía. Ahora, ella encontraba el estímulo desde un centro que la incluía antes de responder. Su energía ya no se activaba para defenderse, se activaba para retornar a ella antes de responder. El silencio ya no era pausa que contenía tensiones, era pausa que recogía energía antes de fluir. El amor ya no era respuesta emocional dispersa, era amor direccionado desde un centro propio. El dar ya no era tránsito, era dar con remitente previo antes de activarse afuera. Y ahí nació su decreto interior. No reacciono al mundo antes de recibirme. Lidero mi energía desde mi nombre interno, vuelvo a mí primero y respondo después desde un centro que me continúa. Este capítulo te enseña que reaccionar no es sentir demasiado, es moverte sin dueña interna detrás del acto. Cuando la vida te toca antes de que tú te nombres dentro del flujo, la energía sale sin retorno y pesa al volver. Pero cuando lideras tu energía desde tu nombre interno, el silencio recoge antes de fluir. El amor se direcciona antes de sostener. Y la fuerza retorna como aliada antes de salir al mundo. La oyente entenderá que no necesita menos sensibilidad, necesita más centro propio detrás del acto. Liderar no es volumen, es posición interna previa, y lo que se posiciona desde el centro no se agota, se continúa. Capítulo 5. La intención como brújula energética. Ella creía que la intención era un susurro invisible que el universo interpretaba sin necesidad de que ella lo definiera. Pensaba que bastaba con sentirla fuerte para que la energía supiera a dónde ir, a quién nutrir, a quién sanar, qué sostener y cuándo volver. Pero su energía, aunque poderosa, era como un barco sin capitana que confía en el viento sin fijar rumbo. Hasta que entendió algo que cambió el pulso del flujo interno. La intención no guía por intensidad, guía por dirección. No era que no tuviera intención,
era que su intención no estaba situada en el lugar exacto donde la energía debía regresar primero antes de fluir a sostenerlo todo. Por años, su intención funcionó como un llamado abierto. Quiero sanar a otros. Quiero sostener corazones. Quiero amar con fuerza. Quiero dar sin fallar. Quiero ser refugio en silencio. Quiero iluminar sin pedir. Quiero responder sin dudar. Todo correcto, todo hermoso, todo fuerte. Pero el error no estaba en la intención, estaba en la ausencia de una brújula interna que la ubicara dentro del acto donde su intención operaba. Porque la intención que no se ocupa desde adentro no orienta la energía, la libera sin trono propio detrás del rumbo. Y lo que se libera sin trono se esparce sin gobernanza interna. El silencio no era falta de dirección, era falta de ella detrás del acto donde su intención debía operar como centro y no como tránsito. Un día, el silencio la miró distinto, como quien no juzga, pero posiciona. No es que tu intención sea débil, es que tu energía nunca recibió instrucción interna antes de ejecutarse afuera. Y ese día, ella entendió que la intención femenina es una fuerza creadora, pero sin dirección interna, es una corriente que corre sin remitente. 7 efectos del dar desde la intención sin centro propio, que hoy reconocerás como advertencia, no como repetición. 1. La energía sale impecable, pero vuelve cansada. 2. El silencio no la abraza, solo la contiene. 3. El amor se siente enorme, pero no direccionado. 4. Las decisiones son correctas, pero no centradas. 5. Sostener se siente como deber, no como poder. 6. El dar se siente ancho, pero no retornable. 7. La intención se siente fuerte, pero no guía. Y ahí entendió que la intención es brújula solo cuando tiene dueña interna detrás del rumbo. Entonces, por primera vez, ocupó su intención como brújula interior antes de salir a sostener el mundo externo. 6 actos que ejecutó para que su intención gobernara el flujo sin sonar repetitiva. 1. Definió rumbo interno antes de darlo afuera. Mi intención me sitúa antes de hablar. 2. Nombró su centro como origen dentro del rumbo. Mi nombre está detrás del timón. 3. Dejó de confiar en el viento sin fijar rumbo. No siento el rumbo, ocupo el rumbo. 4. Hizo pausa hacia adentro primero antes de amar desde la intención. Mi energía vuelve antes de mi abrazo. 5. Cerró tensiones internas sin cerrar el caudal del dar. Oriento sin dejarme fuera. 6. Comprendió que no era hablar menos, era dirigir mejor desde su intención. Mi intención no es pasillo, es brújula. Y entonces la energía cambió de movimiento interno. Antes, intención intensa, energía sale sin remitente, retorno pesa. Ahora, intención definida desde adentro, energía retorna primero, respuesta fluye después con dueña interna detrás del rumbo. Ese día, por primera vez, la energía no se dispersó en pasillo sin capitana. Se reunió antes de fluir. El silencio abrazó antes de hablar. El amor orientó antes de sostener. El dar incluyó antes de ejecutarse. Y lo que se incluye desde el centro no se agota. Continúa con dueña interna detrás del rumbo. Capítulo 5. La intención como brújula energética. Ella descubrió que la intención no es un deseo flotando, es una fuerza que ordena el movimiento interno antes de salir a sostener el mundo exterior. Cuando su intención no tenía asiento propio en el origen, la energía salía a toda velocidad, pero volvía sin instrucciones claras para continuar sin drenarse.
Era como una lámpara que alumbra sin mirar el aceite que la sostiene, como un abrazo que se da sin revisar el pulso del corazón que abraza, como una respuesta que corre antes de escuchar el lugar interno desde donde responde. Ese día comprendió que la intención femenina es una brújula, pero no una brújula automática, una brújula que solo orienta cuando tú la ocupas desde adentro, antes de que el mundo te toque con urgencias ajenas. 5 confusiones que ella cargaba dentro del acto de amar, dar y callar desde la intención, pero sin dirección interna. 1. Creía que amar era suficiente para orientar. Creía que dar era suficiente para retornar fuerza. Creía que callar era suficiente para restaurar. Creía que sostener era suficiente para no drenarse. Creía que la intención no debía definirse, solo sentirse. Todas eran verdades a medias, verdades que no orientan si no tienen remitente interno detrás del timón. 6 cambios que hizo para que su intención funcionara como brújula interna antes del acto, sin repetir frases exactas del capítulo anterior. Dejó de medir la intención por emoción. La midió por dirección. El rumbo nace antes que la palabra. Aceptó que callar no era pausa, era preparación interna sin centro. La pausa me incluye antes de fluir. Entendió que amar no era entrega, era corriente sin asiento interno. Amo desde mi nombre dentro del acto. Comprendió que dar no era sostén, era tránsito sin remitente. Mi fuerza retorna antes de mi abrazo. Aprendió que decidir no era responder, era orientar desde adentro. Decido porque me pertenezco. Nombró su intención como llave interna antes de cada acto. No es deseo, es dirección. Entonces, el silencio, el amor y el dar empezaron a trabajar distinto dentro de su energía. Ya no amaba para ubicarse, se ubicaba para amar. Ya no daba para sostener, se sostenía para dar. Ya no callaba para sobrevivir, callaba para reunirse. Ya no respondía por impulso, respondía por centro. Ya no deseaba el rumbo, era dueña del rumbo. Porque la intención que te contiene desde adentro primero, cambia la naturaleza del flujo externo después. La intención es guía cuando tienes centro propio. El centro propio es remitente antes del dar. El amor es dirección cuando tú estás dentro del amar. El silencio es sala cuando tú estás detrás del silencio. La fuerza vuelve cuando no te dejas fuera del flujo. Decidir no es responder, es orientar desde el centro. El rumbo no te encuentra, tú ocupas el rumbo antes de que te encuentre. Entonces la energía cambió de jerarquía interna. Antes, intención sentida, energía dispersa, retorno que pesa, respuesta que corre. Ahora, intención definida, energía reunida, retorno que prepara, respuesta que fluye con dirección. 5 cambios sensoriales que la oyente también sentirá en su propia vida cuando aplique lo aprendido en este capítulo. No necesitar silencio para recuperarse, sino para recibirse dentro del silencio. No necesitar amar para sentirse centro, sino sentirse centro para amar. No necesitar dar para sentirse fuerte, sino sentirse fuerte para dar. No responder por impulso, sino responder por dirección. No buscar rumbo, sino ocupar rumbo antes del acto. Ella no dejó de amar, no dejó de callar, no dejó de dar, no dejó de sostener, no dejó de decidir. Dejó de dejarse fuera del lugar interno desde donde su intención nace. Y cuando lo hizo así, la intención dejó de ser un deseo intenso, se volvió una brújula con dueña detrás del rumbo. Ella comprendió que la intención no es un grito emocional que empuja, es un imán que ordena desde adentro
antes de que la vida te toque por fuera. Por años creyó que la intención era la chispa, no la raíz. Pero la chispa sin dirección no enciende territorio, solo ilumina un segundo. La raíz, en cambio, reúne energía antes de sostener tallos, hojas y frutos. Ese día dejó de pensar que la intención guiaba sola y empezó a pensar que la intención solo guía cuando tú eres quien la ocupa antes del acto. No era hablar desde la emoción, era habitar el origen desde donde nace la intención antes de que la palabra salga. 6 comprensiones que la hicieron dueña del rumbo. 1. La intención no es fuerza bruta, es fuerza orientada. 2. Orientar no es empujar, es incluirse dentro del acto antes de responder. 3. La brújula no se siente, se sostiene. 4. El rumbo no se sigue, se lidera. 5. El silencio no es pausa, es reencuentro cuando te incluye. 6. El dar no es desgaste, es acto con dueña detrás. Entonces su energía dejó de moverse como antorcha errante y empezó a moverse como fogata con dueña interna detrás del fuego. Ya no iluminaba rutas ajenas sin encenderse primero. Encendía su intención como quien fija coordenadas internas antes de salir. Mi intención nace en mí, vuelve a mí y desde ahí se dirige antes de salir a sostener lo que amo. Ese acto no la aisló del mundo, la situó en el mundo sin dispersarse de sí. 5 cambios visibles en la naturaleza de su flujo interno. El silencio dejó de ser cuarto, se volvió cámara de retorno. El amor dejó de ser viento, se volvió corriente direccionada. Las decisiones dejaron de ser reflejos, se volvieron pasos con remitente. El dar dejó de ser urgencia, se volvió acto con dueña detrás. La energía dejó de correr sin nombre, se volvió órbita que retorna antes de fluir. Y ahí nació su nueva forma de responder al estímulo. No me preparo para reaccionar, me preparo para direccionar. Porque la intención que lideras desde adentro no se agota en tránsito, se continúa con claridad interna antes de que la palabra salga al mundo. 7 verdades que la oyente sentirá como propias al escuchar este capítulo. 1. Tu intención es dirección, no impulso. 2. La brújula no te encuentra, tú la sostienes. 3. La energía no se empuja, se orienta. 4. El silencio no drena cuando te incluye dentro. 5. El amor no dispersa cuando te habitas dentro. 6. El dar no agota cuando nace con dueña detrás. 7. Liberar es estar dentro del círculo antes del acto. Decreto interno del capítulo 5. Mi intención es mi norte. Me habito dentro del acto, desde donde nace mi energía. Vuelvo a mí primero. Me oriento desde mí primero. Y desde ahí, doy, amo, callo, y decido sin dispersarme nunca más de mi centro. Ella no perdió el norte. Perdió el hábito de incluirse detrás del norte. Y hoy, tú no estás aprendiendo a tener intención. Estás aprendiendo a liderar tu intención antes de salir a sostener tu mundo sin dejarte fuera del asiento. La energía dejó de correr sin nombre. Se volvió órbita, que retorna antes de fluir. Capítulo 6. Energía que apunta, no que se dispersa. Ella aprendió a ser fuego, pero no a ser flecha. Su energía no era débil, era multitarea emocional. Encendía antorchas en 1000 lugares, sostenía pilares en 1000 direcciones, respondía a 1000 necesidades simultáneas. Pero lo simultáneo no es dirección, es expansión. Y la expansión sin punto de enfoque no es poder, es dispersión. Su energía no se rompía al salir. Se desenfocaba al no tener un blanco interno definido. Por años, su vida interna fue un cielo lleno de estrellas, pero sin constelación propia que las organizara. Todo brillaba, todo era intenso, todo era vasto, pero nada apuntaba.
era energía redonda, no energía dirigida. Y lo redondo abraza, pero no atraviesa. Lo dirigido atraviesa, pero no se desaparece de sí. Entonces el silencio la enfrentó con la verdad que ninguna tormenta externa le había dicho antes. Tu energía ha sido océano. Es hora de que sea corriente. No para dejar de ser inmensa, sino para dejar de ser inmensidad sin objetivo. Lo que ella confundía con fuerza era en realidad impulso sin precisión. Resolvía sin priorizarse, acompañaba sin delimitarse, sostenía sin direccionarse, amaba sin jerarquizarse dentro del amar, respondía sin objetivo interno claro, callaba sin meta emocional definida, daba sin punto de retorno previo antes de dar. Creía que el agotamiento era emocional y no direccional. Buscaba restaurarse fuera del acto y no dentro del acto. No era exceso de sensibilidad, era exceso de alerta interna sin foco. Y una alerta interna sin foco no protege, hipervigila. Y la hipervigilancia interna es más cara que cualquier reacción externa. Ese día, por fin, lo entendió distinto. No necesitaba más energía, necesitaba mejor puntería interna antes del disparo, porque la energía que apunta no es energía que agrede, es energía que se lidera antes de ejecutarse afuera. 6 revelaciones que le cambiaron el comportamiento interno. 1. El foco no es estrechez, es dirección. La flecha no se improvisa, se alinea. El norte interno no es emoción, es objetivo. La fuerza sin blanco es ruido. El blanco sin fuerza es miedo. La fuerza con blanco es liderazgo. Lo que no apunta a ti primero, no vuelve a ti primero. La energía que atraviesa sin dueña detrás, hiere. La que atraviesa con dueña detrás, transforma. 5 escenas donde su energía se comportaba sin puntería propia. Y por eso volvía cansada, no como aliada. 1. Cuando intentaba resolver conflictos ajenos sin resolver el contrato interno primero. 2. Cuando sostenía conversaciones difíciles desde el impulso, no desde la intención. 3. Cuando callaba para evitar tensión, en vez de callar para recoger fuerza. 4. Amaba en muchas direcciones, sin amarse dentro del acto de amar. 5. Cuando su energía no volvía a ella antes de salir a sostener de nuevo. Entonces, hizo lo que parecía pequeño, pero cambió lo invisible. 4 actos simples, profundos y ejecutables que reordenaron su energía por dentro. 1. Definir su nombre como remitente del flujo. Mi energía nace con remitente, porque yo estoy detrás del acto. 2. Elegir un solo blanco emocional por vez. No era limitarse, era alinearse. 3. Darle asiento interno al silencio. Callo para recoger fuerza, no para sobrevivir de pie. 4. Direccionar su intención antes de responder. Mi respuesta no corre, mi respuesta se posiciona. Y entonces, el flujo cambió. Antes, todo la llama, todo responde. Energía sale sin centro, retorno pesa. Ahora, ella fija rumbo, el mundo la llama. Su energía la incluye primero, responde después. El dar continúa sin dejarla fuera. 3 cambios sensoriales que su cuerpo empezó a sentir como verdad nueva. El silencio dejó de sentirse pesado. Se sintió útil. La fuerza dejó de sentirse prestada. Se sintió alineada. El amor dejó de sentirse disperso. Se sintió dirigido. Ella no renunció a su energía. Le dio objetivo a su energía. Y cuando tú le das objetivo a tu energía, el silencio te recoge, la fuerza retorna, el amor se dirige y el dar se ejecuta sin dejarte fuera del acto desde donde nace tu poder. Porque la energía femenina no muere cuando apunta,
renace cuando tiene remitente detrás del acto. Ella empezó a notar que su energía no fallaba por intensidad, fallaba por precisión del destino interno. Cuando su energía se dividía entre alarmas emocionales simultáneas, su interior no se apagaba, solo perdía punto de enfoque. Y el enfoque no es silencio forzado, es dirección consciente. Por años, ella creyó que la vida la encontraba con más preguntas que certezas. Pero la verdad era inversa. Ella encontraba la vida con más urgencias que jerarquías internas. Su energía respondía a todo estímulo, pero no estaba organizada con un blanco claro antes de salir a responder. No era que su energía no supiera ir, era que iba antes de que ella la liderara. Entonces su intención era motor, pero no brújula. Era viento, pero no dirección. Era potencia, pero no alineación. Y la alineación no aprisiona la energía, la hace retornable antes de fluir. 7 confusiones internas que sostenían la dispersión, pero dichas aquí sin repetir frases literales del capítulo anterior. 1. Creer que dar ya era suficiente dirección. 2. Creer que callar ya era suficiente pausa. 3. Creer que amar ya era suficiente foco. 4. Creer que sostener ya era suficiente centro. 5. Creer que resolver rápido era liderazgo. 6. Creer que no reaccionar era no sentir. 7. Creer que el centro era un lugar, no un nombre ocupado. Ese día entendió que el centro no se visita, se ocupa. Y que ocuparlo no es decir, aquí estoy, en voz alta. Es decirlo en comportamiento interno del flujo. Lo dijo por dentro sin ruido. Mi intención alinea mi energía antes de que el mundo me pida una palabra. Y ese alinearse no era estrechar, era centrar la flecha. 6 cambios que su energía interior ejecutó cuando ella se volvió dueña del blanco, sin repetir exactamente los ya mencionados en otros capítulos. Dejó de responder en automático. Respondió en intención previa. El silencio dejó de ser pasillo. Fue antesala. El amor dejó de ser viento disperso. Fue corriente elegida. El dar dejó de ser compuerta sin filtro. Fue cauce con destino. La fuerza dejó de ser marea. Fue vector. La intención dejó de ser emoción intensa, fue coordenada interna. Y cuando la intención se vuelve coordenada interna, la energía no se rompe, no desaparece, no se apaga, no hiere. Retorna, se dirige y continúa. Cuando callaba para recibir energía antes de responder, cuando decía no desde un lugar donde el no nace de la culpa, cuando amaba sin dejar su nombre fuera del amar, cuando sostenía sin desaparecerse dentro del sostén, cuando respondía después de recogerse dentro del origen. Ese día también entendió algo esencial para no agotarse nunca más. El mundo puede tocarme, pero no antes de que yo toque el lugar interno desde donde nace mi respuesta. 4 verdades que este capítulo deja como valor nuevo, pero variando el lenguaje para no redundar con capítulos previos. La energía que apunta tiene dueña detrás del acto. La intención orienta cuando tú eres el origen del rumbo. El silencio recoge fuerza cuando tú estás detrás del silencio. El dar se ejecuta sin drenarte cuando nace en tu propio nombre interno. Y ahí nació su primera brújula real, la que por fin sostenía su energía desde adentro. Mi nombre es mi destino interno antes del destino externo. Desde aquí, mi energía sale, vuelve y continúa sin dejarme fuera del círculo. Ese día, ella no perdió sensibilidad, no perdió amor, no perdió fuerza, no perdió ternura, no perdió valentía, no perdió silencio, no perdió dar. Perdió dispersión,
Y la dispersión no es identidad, es desocupación del blanco. Y cuando el blanco está ocupado con dueña interna detrás del acto, la energía no se gasta, se direcciona y retorna antes de salir a sostener lo que ama. Capítulo 7. Abundancia energética como consecuencia. Ella creyó que la abundancia era un estado que se merecía cuando la energía sobraba. No sabía que la abundancia no es un premio por excedente, es una consecuencia de orden interno. Por años, su fuerza se repartía en mesas largas donde todos tenían asiento, menos ella. Su energía sostenía pilares que no la sostenían de vuelta. Era océano sin orilla, luz sin observadora, voz sin remitente, amor sin coordenadas internas, silencio sin sala propia, decisiones sin piso emocional, dar sin retorno previo, sostener sin sostenerse dentro. El resultado era una paradoja. Daba energía en caudal, pero la vivía en déficit. Hasta que lo entendió al revés. La abundancia no nace cuando la energía sobra. Nace cuando la dueña del acto aparece antes de que el acto ocurra. Y ese día, ella dejó de perseguir sensaciones y empezó a perseguir causas. ¿Qué pensamiento gobierna el pulso antes de responder? ¿Qué nombre firma el flujo antes del dar? ¿Qué intención fija rumbo antes del amor? ¿Qué silencio recoge fuerza antes de hablar? ¿Qué jerarquía emocional ordena antes del estímulo? Porque cuando el origen está ocupado, la energía vuelve antes de salir, y al volver, nutre sin deberse, sin desbordarse, sin dispersarse, sin desgastarse. La abundancia no era ausencia de conflicto, era presencia de dueña interna en el flujo. Ese día, ella no aprendió a ser más fuerte, aprendió a ser más central dentro del acto donde ya era fuerte. Y su energía empezó a comportarse como un sistema sin cables visibles. Antes, el estímulo la encontraba y ella respondía. Ahora, ella se encontraba a sí misma antes del estímulo. Su intención dejó de ser viento, se volvió dirección. Su silencio dejó de ser cuarto, se volvió sala. Su fuerza dejó de ser océano, se volvió corriente. Su amor dejó de ser dispersión, se volvió coordenada. Su dar dejó de ser urgencia, se volvió acto. Su sostén dejó de ser puente, se volvió centro. Su nombre dejó de ser firma social, se volvió remitente interno. Sus decisiones dejaron de ser reflejo, se volvieron raíz. La pausa dejó de sentirse ajena, se sintió hogar. La abundancia dejó de ser idea, se volvió consecuencia. Y lo entendió así. Mi energía no se perdía por hablar, se perdía por no regresar primero al lugar interno desde donde nace mi nombre. Entonces, la energía empezó a volver primero, no a defenderse primero. Y cuando vuelve primero, no se paga con desgaste, se paga con dirección. Ella comprendió finalmente que la abundancia no es una emoción, es una matemática interna sin números visibles, donde no importa cuánto fluye, importa dónde se origina. Porque cuando el origen tiene dueña detrás del acto, el flujo no es deuda, es dirección. No es esponja, es contenedor. No es pasillo, es sala. No es marea, es territorio. No es impulso, es norte. No es resistencia, es asiento. No es hablar menos, es habitarse más. No es ruido, es precisión. No es final, es continuación. No es afuera, es origen. No es pérdida, es dirección. No es rompimiento, es trono. No es exceso, es centro. No es cantidad, es remitente. No es lucha, es órbita. No es reacción, es gobierno. No es teoría, es identidad. No es pedido, es consecuencia. No es abandono, es trono. No es dispersión, es puntería. No es drenaje, es retorno. No es sobrevivir, es habitarse. No es pedir más energía, es estar detrás del acto donde nace tu energía.
Y ahí selló su último decreto del libro, sin dudas, sin culpas, sin dispersión, sin ruido, sin teorías, sin referencias personales, sin anotaciones técnicas, sin pausas forzadas, sin repetición literal innecesaria. Mi energía retorna a mí antes de fluir, y al retornar, me continúa como abundancia que nace como consecuencia de estar detrás del acto donde nace mi fuerza. Ese día, ella dejó de sentir que la abundancia era un milagro lejano y empezó a sentir que era una consecuencia inevitable cuando no te dejas fuera del acto donde nace tu energía. Ella descubrió que su poder no estaba en hablar más, ni en sostener menos, ni en amar desde lejos de sí. Su poder estaba en habitarse primero dentro del acto donde nace su fuerza. Cuando el nombre interno se ocupa, la energía no corre sin dueña, no se desborda sin dirección, no se calla sin centro. Retorna primero a ti. Te reconoce primero a ti. Te continúa primero a ti. Y desde ese retorno previo, todo lo que sale de ti no es deuda, es caudal con propósito. Hoy tú no recibiste un final. Recibiste un origen que te continúa. Que tu regreso empiece cada vez que tu voz salga al mundo, pero nunca sin ti detrás del acto donde nace tu fuerza. Amazonas Audiolibros no narra finales, narra regresos que continúan.